¿Qué tal, amigos de Armas y Pólvora México? Ya andamos nuevamente aquí en el canal. Ahora traemos el armado de esta bonita Colt conversión UNIT calibre 22 modelo 1911. Bueno, con este video vamos a dar continuidad por ahí al video que ya está en el canal del desarme. Bueno, vamos a realizar el armado. ¿Y cómo vamos a empezar con esta pieza? Pues bueno, vamos a empezar a armar nuestra corredera. Vamos a armar corredera, miras, percutores, extractores, cañón, extractores y todo lo que conlleva. Para esto vamos a empezar con nuestra mira. Recuerden que nuestra mira lleva dos resortitos muy pequeñitos, que son los que nos apoyan con el alto o bajo para la mira, para calibrarla. Entonces, bueno, ahí están. Vamos a colocarlos. Ahí están nuestros resortitos. Están en su posición. Hay que alinear el tornillo con el orificio en la corredera para poder atornillarlo. Primero vamos a colocar y atornillar. Para no sufrirle, vamos a meter la pistola al revés. Vamos a colocarlo, alineamos y ya que está en su posición vamos a empezar a atornillar. Vamos a empezar a atornillarlo para que no se nos esté moviendo ni se nos boten los resortes. Una vez que los colocamos, ya empieza a hacer muelleo la mira y ya nada más compete alinear los orificios para poder colocar el perno. Ahorita la vamos a ajustar bien. Ya tocará ir al campo de tiro para poderla alinear. Luego, bueno, viene el pernito, que es el más delgadito de toda esta pistola. Ya que está alineado, vamos a ir alineando, empujamos un poquito la mira, ya quedó. Vamos a darle unos lleguecitos con un desarmador o con la goma de un desarmador para no fastidiar el arma. Ya que medio entró, nos vamos a apoyar con nuestro sacapernos, el que tiene el hueco en la parte central para no fastidiar el perno. Con cuidado, sin maltratar el arma. Ya quedó. De esta forma ya quedó colocada nuestra mira. Ahí está el perno. Es cuestión de centrarlo bien, darle una buena centrada. Ahí está, ya está más centradito. Eso es meramente para que no se zafe, para que haga el molleo. Ahí quedó. Sale. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a colocar nuestra uña extractora. Recuerden que esta tiene esta cavidad o esta ranura que se alinea con estas ranuras de aquí para que corra la tapa de el percutor. Vamos a colocarla. Hay que buscarle su posición para que ensamble. Vamos a empujarlo un poquito hacia abajo para que entre bien. No quiere, va para atrás. Estas extractores, a pesar de que son de acero, bueno, hay que tratarlos con cuidado para no romperlos o para no fastidiarlos o que pierdan su temple. Entonces hay que buscarle siempre su posición. Recuerden, ninguna de estas piezas debe entrar forzada. Aquí se dan cuenta, se baja un poquito más. Hay que regresarla para que corra perfectamente aquí la tapa del percutor. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a buscar nuestro percutor, nuestro resorte de percutor. Ensamblamos y colocamos. Ya que está en su posición, vamos con la tapa. Recuerden que tiene unos rieles, que estos corren en esta parte. Entonces vamos a colocarla con el dedo pulgar, la detenemos un poco y con el sacapernos empujamos el percutor. Ahí entró. Lo alineamos. Ahí tiene que ir entrando. No quiere. Ahí está. Ya quedó. Ya tenemos tapa, percutor, resorte y extractor colocados. ¿Qué sigue después? Bueno, vamos a armar nuestro cañón. Recuerden que esta pistola lleva recámara flotante. La ensamblamos y lo colocamos. Recuerden que esta tiene una ligera guía aquí por la cavidad que tiene o por el reborde que tiene este cañón. Colocamos, ponemos en su posición. Posteriormente vamos a colocar nuestro expulsor, que este entre aquí. Vamos a irlo haciendo hacia enfrente
para lograrlo alinear. Ya quedó alineado. Ahora sí empujamos hacia atrás y ya, si se dan cuenta, hace ahí su función para que cuando hagamos las detonaciones ese expulsor saca el casquillo. ¿Qué sigue? Ponemos nuestro candado, colocamos, giramos completamente para poder meter el resorte. Vamos a armar nuestro resorte recuperador con su guía recuperadora. La guía recuperadora lleva esta curvatura, esta parte siempre va asentada en el cañón. Digamos que va a entrar de esta forma. Ahí está. Ya que está colocada en esta posición, bueno, ya solo colocamos esta pieza. Es el cilindrito que va en la punta, perdón si desenfoco, recuerden que luego se me olvida que estoy grabando por donde está la cámara. Y listo. De esta forma ya tenemos armada nuestra corredera y ya quedó lista. Sale, la vamos a poner por acá de este lado. Y que vamos a empezar a armar nuestro frame. Aquí está nuestro frame. Ya están limpios, ya están con una limpieza. El cartucho 22 es un cartucho muy sucio que prácticamente cada que disparamos hay que estarle dando mantenimiento. Bueno, el frame aquí en la parte interna, a ver si se aprecia, tiene estos rieles. Vamos a ver, aquí está uno, este es un riel y este es el otro. Por ahí corre el gatillo. Vamos a colocarlo. Pregunta, perdón, por si tienen duda, el gatillo en la parte de atrás tiene una placa. Esta placa siempre va con la inclinación más pronunciada hacia abajo, entonces entra en esta posición, entra aquí así. En este pues tenemos de referencia el tornillo de ajuste, pero en otros modelos no lo tiene y por ahí hay quien luego la arma al revés. Sale, ya colocamos nuestro gatillo. ¿Qué sigue? Vamos a poner nuestro botón de retenida de cargador, que se compone del botón, un resorte y el tornillo de sujeción. Para colocarlo, bueno, lo ponemos, presionamos y giramos sentido antihorario para poder trabarlo y liberarlo ya que esté en el frame. Lo colocamos, ya entró. Vamos a regresarlo un poquito y vamos a girar ahora sí sentido horario. De esta forma ya trabó, ya tiene su muelleo y también nos apoya porque impide que se salga el gatillo y nos permita trabajar de una forma más cómoda y adecuada. Sale. ¿Qué sigue? Vamos a colocar el conector de martillo y el desconector. Desconector, conector. Este es el que se encarga de trabar el martillo cuando estamos ya ensamblado, y la muelle pues es la que hace el desconecte para que caiga el martillo. Este entra en la cavidad que va aquí, en esta cavidad, en este orificio, tiene que salir por este lado. Dato importante, se dan cuenta, este tiene una rampa. Esta rampa siempre va a ir hacia atrás, digamos que va a entrar en esta posición, así en esta posición la rampita, porque aquí es donde esta muelle trabaja. Entonces vamos a colocarlo. Se ensambla de la siguiente forma. Esta es su posición. Vamos a meterlo, dejamos caer y ahora solo toca poner su perno, el perno de sujeción. Cuesta un poquito de trabajo, pero vamos a hacerlo. Lo colocamos y hacemos un poquito de presión, nada más para buscar su forma de alinearlo. Con un sacapernos nos vamos a ir apoyando para poder irlo jalando y que se alinee. Vamos a ver, ahí está, ahí quedó. Ya agarro las dos piezas, ya tenemos movilidad. De esta forma ya queda puesto nuestro conector y desconector, y posteriormente seguimos y continuamos con nuestro martillo. Vamos a colocar nuestro martillo, es en el orificio de la parte de arriba. Aquí va el de mariposa, colocamos su perno y listo. De esta forma ya está chambeando. Si yo hago la pistola hacia atrás, probablemente se trabe martillo. Ahí está, por encima. Bueno, no lo hace, como no tiene la muelle, no hace ahorita
el trabajo, pero bueno, ahí está. Ya colocamos nuestro martillo, miren, ahí ya trabó. Entonces ya estamos viendo que está en la posición correcta. Sale, ya tenemos nuestro martillo puesto. ¿Qué sigue? Vamos a colocar nuestro no es cierto, vamos a armar el sistema de muelleo del martillo. Para esto se compone de 6 piezas, que es el tope de abajo, resorte, el soporte de muelleo del martillo, un mini pernito, la base del resorte, y ya que está montada en el frame, o que se va a montar en el frame, lleva esta pieza. Este perno es el que lleva un saca en medio, que es el que trabaja aquí para que no se recorra. Este es el que impide que no se mueva, le da seguridad. Para esto nos vamos a apoyar de nuestra tablita. Es un resorte que es muy duro. Vamos a ocupar nuestra tablita para poder hacer fuerza. Voy a poner esto por acá, este lo vamos a ocupar. Y nos vamos a apoyar también de un tornillo de la cacha. Ahorita les muestro para qué. Vamos a colocar nuestro resorte. El pin que lleva punta va hacia la parte de abajo del arma. Entra. Vamos a empezar a medio poner nuestro perno, porque mientras hacemos presión tenemos que colocarlo. Vamos a poner el tornillo de la cacha aquí de esta forma y lo vamos a recargar y vamos a hacer presión y empujamos el perno. Ahí está. De esta forma ya lo armamos. Se dan cuenta, ese pernito que metimos es el que funciona como tope del resorte. Ya quedó. Retiramos nuestra tablita, la ponemos por aquí. Este ya quedó. Bueno, vamos a armar nuestro ahí está. Para colocar nuestra muey tenemos que levantar la pata del martillo. Colocamos la muey. Ya que está en su posición, bajamos la pata del martillo y vamos a empezar a meter ahí, así, con que quede en esta posición. Ya la pata está recargando en esta parte de el resorte para que no se nos esté moviendo. Y ahora sí ponemos nuestro seguro de pulso. Vamos a irlo poniendo y lo vamos a agarrar con el seguro de mariposa. Vamos a colocar el seguro de mariposa, lo alineamos ahí. No lo vamos a poner hasta el tope porque necesitamos todavía colocar el pin y el resorte de esta, que le dan sujeción a estos complementos. Ahí está, lo ponemos por aquí. ¿Qué sigue? Ahora sí ya vamos a poner el perno. Vamos a empujar por completo. Tenemos que hacer un poco de presión y darle unos lleguecitos para que pase. Nos apoyamos con este. Y ahí quedó. De esta forma ya nos está funcionando nuestro seguro de pulso. Vamos a preparar martillo y ya nos hace la chamba. Recuerden que si no estamos presionando el seguro de pulso no funciona, ahí no dispara. Si yo presiono el seguro de pulso ya cae. Vamos a verificar el funcionamiento de nuestro seguro de mariposa. Ahí está. Presionamos, no jala. Bajamos, ya cayó. Bueno, de esta forma ya tenemos armado el frame que toca. Vamos a meter nuestro pin. Se compone de 3 piezas. Tiene uno más delgado, ese va hacia la parte del reel stop. Entonces lo vamos a ir metiendo. Vamos a irlo metiendo ahí un poquito más, que se vaya lo más que pueda. Ahí está. Posteriormente vamos a bajarlo el seguro de mariposa que toque ese pin, y con una herramienta plana, lo más delgadito que se pueda, vamos a ocupar, vamos a ver si con la navajita
podemos empujar el pin para poder terminar de meter el seguro. Ay, perdón, estoy desenfocando. No quiso con ese. Vamos a ver qué otra herramienta tenemos aquí en la multiherramienta que nos sirva. Vamos a ver si con este. Ahí está. De esta forma ya tenemos funcionando nuestro seguro de mariposa. Ahí sube, baja, accionamos. Sale, ya quedó. Pues bueno, básicamente ya tenemos armada. ¿Qué sigue? Jalamos martillo, colocamos nuestra corredera, vamos a alinear esta cavidad con esta parte para poder poner el reel stop. Y listo. Pues ya por último nada más queda poner nuestras cachas. Vamos a empezar a poner nuestras cachitas. Y ya quedó esta bonita Colt. Recuerden suscribirse al canal. Ahí van a encontrar mucha información sobre algunas armas, armado, desarmado, restauraciones y todo lo que se nos ocurre en el transcurso de los días para subir al canal, tratando de subir contenido que sea de su agrado. A esta todavía no le consigo su otro tornillito, se me olvidó, pero yo creo que mañana le ponemos su tornillería nueva. Y se fue. Sí, le falta un tornillito. Ven que desde que hicimos el desarme le hacía falta un tornillo. Pues bueno, se me olvidó conseguirlo. Pero bueno, ese es lo de menos. El punto es que ya quedó la pistola lista y funcional. Y ahí quedó. Recuerden compartir el contenido, regálenos un like. Esperemos les guste y les sirva el video. Este desarme y este armado lo pueden ocupar para cualquier pistola 1911. Y listo. Ahí quedó. Me despido de ustedes, Lobo Garrido. Quedo a sus órdenes y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima.